En el pequeño pueblo de Esperanza, escondido entre las colinas de México, vivía una pareja de ancianos, Diego y Carmen Hernández. Su modesta casa con techo de terracota y persianas de un azul brillante era conocida por todos los lugareños. Después de 60 años de vida juntos, los esposos estaban acostumbrados al tranquilo fluir de los días, donde el evento más emocionante era la visita a la iglesia los domingos y la llegada de los nietos durante las vacaciones de verano. Una mañana, cuando Diego regaba las geranios en el porche y Carmen preparaba tortillas de maíz tradicionales, un automóvil negro se detuvo frente a su casa. De él salió un hombre serio vestido con un traje formal, que se presentó como notario de la capital. La pareja se miró con sorpresa. Hacía tiempo que no recibían noticias del gran mundo. Señor y señora Hernández, he traído una herencia de su pariente lejano Alejandro Montes, explicó el notario, abriendo un maletín de cuero. Él falleció hace un mes a la edad de 103 años. Carmen se llevó la mano a los labios. Alejandro era el hermano de su abuelo, un hombre legendario en su familia. Ella solo lo recordaba por viejas fotografías y las raras historias que contaba su padre. Alejandro se había ido en busca de fortuna a Europa antes de la Revolución y nunca regresó a México. El notario extrajo cuidadosamente del maletín una caja de madera, cubierta con intrincados grabados. En su interior, sobre un cojín de terciopelo, yacía un antiguo reloj de bolsillo, hecho de plata oscurecida por el tiempo. Su tapa estaba adornada con un intrincado patrón de vides y flores entrelazadas. Alejandro dejó instrucciones estrictas para que les entregaran este reloj a ustedes, explicó el notario, extendiéndoles un sobre amarillento. Aquí hay una carta para ustedes. Con manos temblorosas, Diego desenrolló la delgada hoja de papel. La letra de Alejandro era clara, a pesar de su avanzada edad. Queridos Diego y Carmen, este reloj ha pertenecido a nuestra familia durante 4 generaciones. No solo marca el tiempo, sino que siente su paso. Cuando el reloj se detenga, escuchen el silencio. En él, el Señor habla con ustedes. He vivido una larga vida gracias a la sabiduría de este reloj. Ahora es su turno de ser sus guardianes. Recuerden, las decisiones tomadas en el momento en que se detenga determinan el destino. Con amor, Alejandro. Carmen tomó cuidadosamente el reloj en sus manos. En ese instante, el mecanismo, que parecía no haber funcionado en años, de repente empezó a latir suavemente, como un corazón que ha encontrado un nuevo hogar. Diego y Carmen colocaron el antiguo reloj en la repisa de la chimenea en la sala. La carcasa de plata reflejaba suavemente la luz del sol de la mañana, que entraba a través de las cortinas de encaje. El suave tic-tac llenaba la casa con un nuevo ritmo, como el latido de un huésped invisible. Carmen limpiaba cada mañana la superficie de cristal del reloj con un paño suave, mientras Diego, que había sido relojero, escuchaba el funcionamiento del mecanismo con interés profesional. Es sorprendente, dijo él, acercando la oreja al cuerpo del reloj. Este mecanismo debe tener más de 150 años, pero funciona perfectamente, como nuevo. La primera extrañeza ocurrió una semana después de que el reloj llegó a la casa de los Hernández. Su hija menor, Lupita, llamó con la noticia. Le habían ofrecido un trabajo en la capital con un buen salario, pero eso significaba mudarse con los nietos lejos de sus padres. Antes, Diego y Carmen habrían desaconsejado a su hija, ya que ella era su principal apoyo en la vejez. Pero ahora estaban sentados a la mesa de la cocina, debatiendo qué aconsejarle a su hija. Quizás sería mejor para los niños tener más oportunidades en la gran ciudad, dijo Diego con incertidumbre, mirando el rostro arrugado de su esposa. En ese mismo instante, el tic-tac del reloj, que se escuchaba incluso en la cocina, se detuvo de repente. Un silencio inusual se apoderó del ambiente, como si el mismo aire se hubiera congelado en espera. Los cónyuges se miraron, recordando la advertencia de Alejandro. Escucha el silencio, susurró Carmen y cerró los ojos. Una extraña calma invadió a los ancianos. Y de repente, como si fuera guiado por una mano invisible, Diego pronunció: debemos bendecir su elección. El Señor le está indicando un nuevo camino, y nuestro amor no debe ser un obstáculo. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, el reloj comenzó a tic-taquear de nuevo, y los esposos sintieron una ligereza extraordinaria, como si un peso invisible hubiera caído de sus hombros. Cuando llamaron a su hija y le dieron su bendición para mudarse, en la voz de Lupita resonó tal gratitud que Carmen se llenó de lágrimas. ¿Crees que realmente es una señal?, preguntó Diego por la noche,
mirando el reloj que tic-tacaba de manera constante. ¿Recuerdas la nota? Las decisiones tomadas en el momento en que se detenga determinan el destino, respondió Carmen, apretando la mano de su esposo. Creo que Alejandro nos dejó algo más que un simple mecanismo antiguo. En los días siguientes, Diego se acercaba a menudo al reloj, estudiando su mecanismo con atención. El antiguo relojero no podía encontrar ninguna explicación para el extraño comportamiento de la reliquia familiar. Incluso quitó con cuidado la tapa trasera, pero solo vio engranajes y resortes funcionando a la perfección, sin ningún dispositivo oculto o partes inusuales. Carmen, ¿podemos creer que este reloj realmente es especial?, preguntó a su esposa por la noche, mientras estaban sentados en el porche, observando la puesta de sol. ¿Y si esto es solo una coincidencia? Tal vez el reloj es simplemente viejo y a veces se detiene. Carmen miró pensativa hacia el horizonte, donde el sol pintaba el cielo con tonos de naranja y púrpura. ¿No puede el Señor hablarnos a través de cosas ordinarias? Recuerda la historia de la zarza ardiente. Pero no somos profetas bíblicos, sonrió Diego. Para Dios todo es posible, respondió sencillamente Carmen. Para probar su teoría, los esposos decidieron realizar un pequeño experimento. Diego inventó intencionadamente una pregunta insignificante. ¿Qué color elegir para volver a pintar la cerca? Hablaba en voz alta sobre esto con Carmen frente al reloj, pero el mecanismo continuaba tic-tacando sin parar. ¿Ves? Se detienen solo en momentos de decisiones realmente importantes, concluyó Carmen. Más tarde en la noche, después de la cena, los esposos recordaban todo lo que sabían sobre Alejandro. Carmen sacó un viejo álbum de fotos, donde guardaba algunas imágenes amarillentas de su pariente lejano. Mi padre decía que Alejandro era un hombre extraordinario, comentó mientras pasaba cuidadosamente las páginas. Salvó a toda una aldea durante una inundación en 1940. Construyó un hospital con su propio dinero y siempre aparecía en el lugar adecuado, en el momento adecuado. La gente decía que poseía el don de la previsión. Diego miró la fotografía del joven Alejandro, donde se veía claramente la cadena del reloj de bolsillo. ¿Crees que este reloj le ayudó a tomar las decisiones correctas durante toda su vida?, preguntó, y en su voz había reverencia. El domingo, los esposos fueron a la iglesia, y después de la misa se quedaron a hablar con el padre Juan. Sin mencionar directamente el reloj, le preguntaron si Dios puede dar señales a través de objetos. El Señor nos habla de 1000 maneras, respondió el sacerdote. Lo importante es tener un corazón abierto y pensamientos puros para reconocer su voz. Y recuerden, cualquier don requiere responsabilidad. De regreso a casa, Diego y Carmen reflexionaban en silencio sobre las palabras del padre y sobre el misterioso legado que había entrado en sus vidas. Aún no sabían qué pruebas les aguardaban por delante. No pasó ni un mes cuando su nieto Miguel llegó de la capital con una visita inesperada. El joven de 23 años, con el cabello despeinado y una mirada preocupada, era el hijo mayor de Lupita. Por lo general alegre y ruidoso, esta vez parecía abatido. Abuelo, abuela, no sé qué hacer, confesó él, sentado a la mesa de la cocina con una taza de chocolate caliente, que Carmen siempre preparaba con una receta especial. Me ofrecieron una beca para estudiar en Europa. Es el sueño de toda mi vida, pero Miguel contó que su novia Rosita está esperando un bebé, y si se va, la dejará sola en el momento más difícil. Pero al rechazar la beca, podría perder para siempre la oportunidad de convertirse en ingeniero. ¿Qué es más importante, abuelo, un sueño o las responsabilidades? Las lágrimas estaban en los ojos de Miguel. Diego ya había abierto la boca para responder, cuando el tic-tac del reloj se detuvo de repente. El silencio llenó la habitación, denso y significativo. Carmen tomó la mano de su esposo, pidiéndole en silencio que prestara atención. Miguel, pronunció lentamente Diego después de una larga pausa. Un verdadero sueño no exige traicionar el amor. Dios te envió no una, sino 2 bendiciones. La oportunidad de estudiar y la oportunidad de ser padre. Pide no una elección entre ellas, sino la sabiduría para combinarlas. El reloj comenzó a marcar el tiempo de nuevo. Miguel guardó silencio por un tiempo, y luego su rostro se iluminó. Hablaré con la universidad sobre la posibilidad de posponer la beca por un año, dijo. Y luego, Rosita, el bebé y yo iremos juntos. La noticia de los sabios consejos de Diego y Carmen se difundió rápidamente por Esperanza. Miguel compartió su decisión que cambió su vida con sus amigos, y ellos la contaron a sus padres. Pronto,
La pareja de ancianos notó que los vecinos acudían con más frecuencia a pedirles consejos sobre una variedad de asuntos. A mediados del verano, el pueblo se enfrentó a un grave problema. La fuente que había abastecido a Esperanza con agua durante generaciones comenzó a secarse. En una reunión general en el patio de la iglesia, las opiniones se dividieron. La juventud proponía perforar un nuevo pozo en el valle, lo que requeriría grandes gastos. Los ancianos insistían en restaurar el antiguo sistema de acueductos, construido por sus antepasados. La discusión se convirtió en una pelea cuando alguien sugirió: preguntemos a don Diego y doña Carmen. A la pareja de ancianos, que había estado sentada en silencio al margen, se les pidió que se pronunciaran. Necesitamos tiempo para reflexionar, dijo Diego, y él y Carmen regresaron a casa para discutir el problema. De pie frente al reloj, expusieron la situación en detalle, como si estuvieran contándola a un juez invisible. Un silencio se apoderó de la habitación. El reloj se había detenido. Diego y Carmen cerraron los ojos, orando por sabiduría. Una hora después, regresaron a la plaza con una propuesta inesperada: reparar los antiguos acueductos, pero trazarlos por un nuevo cauce que habían indicado los geólogos. Esta decisión combinaba la sabiduría de los antepasados con el conocimiento moderno. ¿Cómo llegaron a tal solución?, preguntó el padre Juan, cuando se alcanzó el consenso general. Carmen sonrió. Cuando el ruido del tiempo se apacigua, el Señor sugiere un camino que une, no que divide. Con cada detención del reloj, Diego y Carmen confiaban más en su misteriosa sabiduría. Pero una prueba real los esperaba por delante. A principios de otoño, Diego comenzó a quejarse de dolores en el pecho. Después de una visita al médico en la ciudad vecina, la pareja regresó a casa en un sombrío silencio. Una operación de corazón, pronunció Carmen en voz baja, cuando se sentaron en sus viejas sillas frente al reloj. Pero cuesta más dinero del que hemos ahorrado durante toda nuestra vida. Tenemos una casa, respondió Diego. Podríamos venderla y... ¿Y dónde viviremos?, preguntó Carmen. Con Lupita en la capital. Ella nos ha estado invitando desde hace tiempo. El reloj continuaba tic-tacando, como si este tema no requiriera intervención divina. Pero cuando Diego pronunció: quizás no necesito esta operación. He vivido una larga vida. El mecanismo se detuvo. El silencio esta vez era especialmente profundo. Carmen sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Sabía que su marido estaba dispuesto a renunciar al tratamiento para conservar la casa donde habían crecido sus hijos y nietos. En silencio pasó una hora. Diego y Carmen estaban sentados, tomados de la mano, inmersos en oración. Finalmente, Carmen levantó la cabeza y pronunció con asombrosa firmeza en su voz: preservaremos tanto la casa como a ti, mi amor. Sacó de la cómoda una vieja caja donde guardaba los pendientes de oro que había heredado de su madre. ¿Recuerdas cómo siempre decías que esto es nuestro seguro para tiempos difíciles? Ese día ha llegado. El reloj comenzó a tic-taquear de nuevo cuando los esposos se abrazaron, dándose cuenta de que a veces el regalo más valioso es el tiempo pasado con los seres queridos, no las cosas que acumulamos. La operación fue un éxito, y para Navidad, Diego ya se sentía mucho mejor. Una noche, mientras limpiaba el polvo del reloj, Carmen accidentalmente presionó un pequeño saliente en la carcasa de plata. Para su asombro, la parte trasera del reloj se abrió, revelando un compartimento secreto que ella y Diego no habían notado antes. Dentro había un cuaderno delgado con encuadernación de cuero. Carmen llamó a su esposo, y juntos comenzaron a leer las páginas descoloridas, escritas en diferentes letras y en varios idiomas. «Este es el diario de los propietarios del reloj», exclamó Diego, pasando con cuidado las frágiles páginas. La primera entrada estaba fechada en 1857, y fue escrita por un relojero español que creó este mecanismo para un conde que había perdido a su familia en un naufragio. «He puesto en este reloj mi fe en que el tiempo tiene sentido, incluso cuando trae dolor», escribió el maestro. Entonces, las siguientes entradas pertenecían al conde mismo, a su hijo, y luego a otros propietarios, incluyendo a Alejandro Montes. Todos ellos describían cómo el reloj se detenía en momentos de decisiones importantes que cambiaban el destino. «El reloj no predice el futuro», escribió Alejandro. «Simplemente nos obliga a detenernos y a escuchar la voz del Señor en nuestro corazón, esa sabiduría que a menudo ahogamos con la prisa y los miedos». Al final del diario quedaban muchas páginas en blanco, como si esperaran nuevas historias. «Ahora entiendo», susurró Carmen. «Este reloj no es solo un mecanismo,
sino un recordatorio de que a veces necesitamos detenernos para escuchar la verdad. Diego asintió, cerrando con cuidado el diario. No son los relojes los que toman decisiones, somos nosotros mismos. Solo nos recuerdan que en momentos importantes debemos buscar no respuestas rápidas, sino sabiduría divina. Ha pasado un año desde que el antiguo reloj llegó a la casa de Diego y Carmen. Durante este tiempo, han ayudado a resolver decenas de situaciones complicadas, desde disputas familiares hasta problemas comunitarios en Esperanza. Miguel regresó de Europa de vacaciones ya con su joven esposa Rosita y un pequeño hijo al que llamaron como su bisabuelo Diego. Una noche, cuando toda la familia se reunió para una cena festiva, Lupita preguntó a sus padres sobre el reloj que estaba en la chimenea. «Es especial, ¿verdad? Todos en el pueblo dicen que se han vuelto tan sabios gracias a él». Diego y Carmen se miraron con sonrisas cálidas. Carmen tomó una taza de chocolate caliente y pronunció lentamente: «¿Sabes, querida? El reloj es solo una herramienta que nos ayuda a escuchar lo que ya sabemos en el fondo de nuestra alma. Dios habla con cada uno de nosotros constantemente, pero rara vez encontramos tiempo para detenernos y escuchar». «¿Pero cómo saber si la decisión es correcta?», preguntó Miguel, balanceando a su hijo en las rodillas. «Por los frutos que da», respondió Diego. «Una decisión correcta trae paz y une a las personas, incluso si al principio parece difícil». Más tarde, cuando los niños se fueron a dormir, Diego y Carmen se sentaron en el porche, mirando las estrellas. «¿Quién crees que debería recibir el reloj cuando llegue nuestro momento?», preguntó Carmen. «Aquella persona que más necesite el recordatorio de detenerse y escuchar», respondió Diego, abrazando a su esposa por los hombros. Esa noche, antes de dormir, hicieron la primera entrada en el diario de los propietarios del reloj. El tiempo no es solo las manecillas moviéndose en círculo. Es un río de sabiduría, donde cada parada es una oportunidad para tomar un sorbo de eternidad. En el silencio entre los golpes del mecanismo vive la voz de Dios, recordando que nuestra vida no es una casualidad, sino parte de un gran diseño, donde cada decisión crea un patrón en el destino. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en la historia del reloj del destino y las sabias decisiones de Diego y Carmen. Tales historias nos recuerdan la importancia de detenernos en el ajetreo de la vida y escuchar la voz del corazón antes de tomar decisiones importantes. Si te ha gustado esta fábula, por favor, apoya nuestro canal, suscríbete y dale me gusta. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias inspiradoras que tocan el alma y nos hacen reflexionar. No olvides también activar las notificaciones para no perderte nuevas historias sobre fe, sabiduría y providencia. Hasta la próxima.